Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Otra semana más. Aquí estamos comenzando nuevamente una semana más que el Señor nos regala. Y pues, ya hoy comenzamos una nueva semana en nuestra lección de escuela sabática y esta lección se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extranjera? Y pues antes de comenzar, ese es el título de la lección de esta semana, pero el título de la lección de hoy, domingo 28 de enero, se titula Los días del mal. Y antes de comenzar el estudio de la lección de este día, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú estás dándonos la oportunidad de despertar a un nuevo día, de comenzar una nueva semana, y lo estamos haciendo acercándonos a ti para tener comunión contigo. Y gracias porque aún podemos acercarnos, aún hay misericordia para cada uno de nosotros y aún podemos, Señor, tener la oportunidad de pedirte perdón, de tener comunión contigo. Llegarán momentos en los que si no nos hemos arrepentido ya no tendremos oportunidad y pues queremos con nuestra práctica de acercarnos a ti cada día mantenernos siempre en completa comunión contigo, mantenernos siempre, por decirlo así, en paz contigo en todo momento y recibiéndote a ti en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirige y el que nos ayuda para que esto sea una realidad, para que al estudiar tu palabra, al elevar nuestras oraciones, sea Él el que nos guía, el que nos dirige, el que nos ayuda para que podamos presentar nuestros ruegos y el que nos ayuda para poder entender tu palabra. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los días del mal. En este día se nos presentan dos textos, uno del Salmo 74 y otro del Salmo 79. Vamos a leer, por cuestiones de tiempo, solamente el del Salmo 74. Dice los versículos 18 al 22. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga por tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. El salmista, en estos versículos y en el otro salmo, en los otros versículos del otro salmo, intenta comprender ese conflicto que existe entre el bien y el mal, entre Dios y los poderes del mal, y señala que Dios tiene una misericordia muy grande, tiene una misericordia insondable, infinita para el ser humano, así como su sabiduría y su poder. O sea, es equiparable a su sabiduría y a su poder. El problema con el mal en este salmo es que el mal en los salmos es un punto teológico, más que retórico, más que moral, es teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la deidad, en cómo la deidad, cómo Dios se relaciona con el ser humano. El mal también está incluido en ese aspecto, en esa ideología. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo, por ejemplo, cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén y destruye todas las cosas, esto principalmente es un escándalo que tiene que ver con lo divino. ¿Por qué? Porque les dio
a los paganos la oportunidad de blasfemar el nombre de Dios. Es decir, recordemos que en aquella época las guerras entre las naciones, más que guerras entre naciones en sí, también eran guerras entre dioses. Entonces, cuando una nación perdía, significaba que su Dios no había sido lo suficientemente fuerte como para resistir el embate y el ataque de la otra nación y su Dios. Entonces, cuando el pueblo de Israel el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén fue destruida junto con su templo, eso se interpretaba como que el Dios de los judíos no pudo resistir a los dioses de los paganos. Entonces eso era, por decirlo así, un escándalo. Por eso Dios mismo, cuando da la profecía acerca de cómo Nabucodonosor iba a destruir todas estas naciones, incluyendo a Jerusalén y a Judá, a la nación de los judíos, el mismo Dios a través del profeta decía que cuando las naciones escucharan lo que Dios había hecho con Jerusalén, rechinaría en sus oídos. O sea, sería algo difícil de creer, de asimilar, incluso de soportar. La herencia de Dios, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, es la señal de su elección divina y de su pacto. Y se supone, o sea, la promesa de Dios es que ese pacto nunca fallará. Y realmente es así. Pero por momentos Dios tenía que dejar al pueblo que llevara la consecuencia de sus propios actos, de sus propias maldades, porque era una forma en que Dios podía mostrarle lo mal que había hecho. Y pues una de esas consecuencias fue la destrucción de Jerusalén. Pero recordemos que Dios le permitió a su pueblo volver nuevamente a su tierra. El concepto de la herencia de Dios también contiene una dimensión del tiempo del fin. Es decir, la herencia de Dios no era solamente el pueblo de Israel literal del Antiguo Testamento. Esto también tiene una tipología, también tiene una aplicación para el tiempo del final del mundo. Y es que Dios convertirá a todas las naciones como su herencia. Todas las naciones serán su herencia. Y eso fue lo que quiso decir, por ejemplo, cuando le dijo Dios a Abraham en su promesa, le dice: y serán benditas en ti todas las naciones. Es decir, la noción de que las naciones que invadieron su herencia literal en la tierra, también en algún momento llegarían a ser la herencia de Jehová. Eso implica una aplicación al final de los tiempos. Indudablemente el salmista reconoce que fueron los pecados del mismo pueblo de Israel los que provocaron ese desastre, esa debacle en el pueblo del Señor. Los pecados que corrompieron al pueblo de Dios y que dañaron, socavaron, destruyeron la relación entre Dios y su pueblo, es lo que trae todas estas consecuencias nefastas al pueblo de Israel. En el Salmo 79, que es el salmo que no leímos, o los textos que no leímos completo, que no leímos al principio, en los versículos 8 y 9 dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es decir, el salmista reconoce que aunque ha sido un escándalo el hecho de que Dios haya permitido la destrucción de su pueblo, también él reconoce que fueron los pecados, las transgresiones, la degradación del pueblo de Dios en el pecado lo que causó esto, y por eso también acude a la misericordia de Dios pidiéndole ayuda, pero no solamente ayuda, sino también misericordia, perdón para el pueblo de Dios.
la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención de la misericordia de Dios para con su pueblo. Y obviamente, esa misericordia solamente se hace efectiva en el pueblo de Dios tras la restauración de su relación con Él. Es decir, cuando el pueblo ha perdido su relación con Dios por causa de sus pecados, entonces la misericordia de Dios viene al pueblo. Dios trae la misericordia a su pueblo y lo llama nuevamente, pero esa misericordia solamente puede hacerse efectiva si ese pueblo responde a esa misericordia, restaura nuevamente su relación con Dios, acepta esa misericordia de parte de Dios y entonces esa misericordia se hace efectiva. Pero tiene que haber una respuesta por parte del pueblo de Dios. Es decir, Dios siempre está dispuesto a brindarnos su amor y su misericordia. Pero tenemos nosotros que estar dispuestos y aceptar ese amor y esa misericordia, ese anhelo de restauración que Dios tiene para con nosotros. Pero aún más importante que la restauración de la riqueza, que la restauración del poder y la nación del pueblo de Israel, es la defensa del carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si los actos de los malvados de las naciones, o sea, si los actos malvados de las naciones quedan impunes, entonces Dios, el Señor nuestro Dios, queda como si hubiera sido cómplice de ese mal en algunos conceptos, pero en otros conceptos es como si Dios hubiese perdido su poder, como si ya no fuera el Dios poderoso que las Escrituras dicen, hablan. Y solamente cuando Dios salva a su pueblo, su nombre entonces es justificado y es reivindicado el poder de Dios. Y eso obviamente ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo venga por segunda vez y finalmente rescate a su pueblo y el poder de Dios quede nuevamente reivindicado ante todo el universo. Pero hoy el mismo principio existe, al igual que en la antigüedad, en el día de hoy. Nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras falencias, nuestra maldad pueden hacer que nosotros quedemos completamente desligados de Dios. Es decir, eso nos aleja de nuestro Dios, y nuestras malas acciones y nuestros malos actos no solamente nos alejan de Dios, sino que también echan una sombra de duda e incluso de desprestigio del poder de Dios. Desprestigia a Dios, cuyo nombre supuestamente confesamos, supuestamente profesamos servir a ese Dios. Nuestros malos actos, nuestra mala conducta, nuestros pecados ante el mundo son un desprestigio y una deshonra al poder del Dios que supuestamente servimos. Nuestras malas acciones erróneas pueden tener efectos espirituales muy perjudiciales en otras personas. Nuestro mal testimonio puede dañar la misión que Dios nos ha encargado. Recuerden que el trimestre pasado hablábamos acerca de la misión. Y pues esa misión puede quedarse realmente muy mal, en muy malas condiciones, cuando nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro mal testimonio es visto por las personas, y entonces supuestamente nosotros servimos a un Dios y esos comportamientos hacen que ese Dios quede totalmente desprestigiado
Y no solamente ese Dios, también nuestra religión, también el nombre de la iglesia queda echado por tierra. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe por las acciones de aquellos que supuestamente profesan seguir a Cristo? Y quiero que quede esta reflexión en nuestra mente. Al final de todo, somos nosotros, nuestras acciones, nuestra maldad o nuestro servicio y nuestra integridad las que darán prestigio o deshonra al nombre del Dios al cual servimos. Porque nosotros somos los que estamos siendo llamados a llevar a cabo la misión del Señor en esta tierra. Y nosotros somos, por decirlo así, como la cara visible del amor de Dios hacia las otras personas. Según como seamos nosotros, así las otras personas imaginarán lo que es la iglesia, la religión e incluso Dios. Sobre todo los que vivimos en estas naciones que son tan ateas, que son tan reacios al Evangelio, nuestras formas de vivir, nuestros comportamientos son muy importantes porque darán, por decirlo así, la fachada, la cara de lo que es verdaderamente la religión que ha quedado tan desdibujada en estas naciones, en estos países. La religión ha ido cada vez de mal en peor. Las iglesias evangélicas aquí en estos países, incluyendo a la iglesia adventista, se componen casi en su mayoría de inmigrantes latinos de Latinoamérica, porque los propios de estas naciones son extremadamente ateos y reacios a la religión, incluso ni siquiera a su propia religión, a la religión tradicional de sus países, ya ni siquiera en eso creen. Entonces, nuestro comportamiento y lo que nosotros hacemos puede dejar una gran impresión o una fatal impresión de lo que es el Dios en el que creemos y la religión que practicamos. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video, comparte la palabra de Dios con todas las personas a quienes tú les puedas compartir. Suscríbete si no te has suscrito al canal y obviamente déjanos tu comentario. ¿Qué piensas tú? Cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de lo que nos ha dejado la lección del día de hoy. Enriquece el estudio y comparte con cada uno de nosotros. Y pues no siendo más, solamente me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.